6:40 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros primeros invitados, el economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, y el economista Santiago García, académico y presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Les invitamos a un diálogo para analizar la situación económica que vive el país y también cómo el fenómeno del Niño, que amenaza en el Ecuador, pudiera afectar al sector productivo en el país y en la región. Economista Jaime Carrera, ¿cómo vamos en estas condiciones, en un periodo electoral y con estas nuevas amenazas como el fenómeno del Niño? Gracias a la invitación, Miguel. Un saludo a ti, a la audiencia y a Santiago. Bueno, no se puede esperar nada bueno del periodo de incertidumbre que vive el país. Pero creo que lo que está viviendo el Ecuador es una de las crisis más severas de las últimas décadas. El mismo hecho de tener una muerte cruzada inédita, ¿sí?, refleja la crisis que tiene el Ecuador en todos sus ámbitos, ¿no? Ámbito social, económico, fiscal, institucional, de seguridad. Solo ese hecho nos debería invitar a pensar que el Ecuador tiene que replantearse como país, ¿no?, replantear sus formas de desarrollo, replantearse sus quehaceres, su visión del Ecuador. La economía en este año evidentemente está afectada por la incertidumbre. Las inversiones están en compás de espera. El sector público no tiene dinero para invertir. Las cuentas públicas son débiles. La producción de petróleo cae. El ingreso petrolero de este año en relación al año anterior del presupuesto es menor en $1.000 millones. Por otro lado, tenemos la consulta del Yasuní que genera un ambiente de destrucción fiscal en el futuro. Seguramente el país va a crecer menos o alrededor del 2% en este año. El déficit fiscal será cercano a los $5.000 millones. Y tenemos un país que apenas produce $500 al mes, ¿no? Y eso es insuficiente para que en el Ecuador pretendamos generar trabajo y resolver los problemas de pobreza. Por otro lado, el ejército de pobres, de más de alrededor de 5 millones de personas, el desempleo y subempleo y otras categorías tienen una magnitud similar. La informalidad está en el 40-50% de la población, de la población con empleo. Bueno, es todo un panorama absolutamente negativo, ¿no? Ahora, lo que debemos pensar en el Ecuador es que, ¿por qué estamos así, no? ¿Por qué tenemos todo este ambiente? Si el Ecuador no ha crecido durante 40 años o ha crecido alrededor del 2% y hoy volvemos a lo mismo, entonces la reflexión es, tenemos que crecer. No hay otra manera. Si en 40 años la inversión extranjera directa apenas ha llegado en ocasiones a 1% del PIB o menos, bueno, entonces la reflexión es, tenemos que crecer, atraer inversión extranjera directa en abundancia. Si las cuentas públicas durante los 40 años casi siempre han sido deficitarias, lo que tenemos que pensar es que hay necesidad de tener cuentas públicas sostenibles en el futuro. Y si en los 40 años y más que lleva el país luego de retornar a la democracia, si en estos 40 años la gente se ha acostumbrado, los sectores se han acostumbrado a solo pedirle al Estado, piden dinero para educación, para salud, para seguridad social, para obras, pero nunca ha existido ese dinero y por el contrario se han desestabilizado las cuentas públicas. Entonces lo que tenemos que pensar es que en el futuro hay que vivir en torno a la escasez. Hay que administrar la escasez y no hay dinero no hay abundancia de dólares para satisfacer las necesidades ilimitadas. Y así podemos citar muchas cosas. El Ecuador necesita exportar mucho más. Requiere un sistema financiero sólido, preservarlo.
requiere preservar la dolarización. Pero para todo esto, para preservar la dolarización, tenemos que tener disciplina fiscal, disciplina económica, disciplina social. Pero hoy estamos viendo, Miguel, que volvemos a lo mismo. Los candidatos ofrecen todo, ofrecen un país idílico a las personas. Cuando lleguen al poder, ¿sí?, se van a encontrar con las arcas públicas vacías, que no hay dinero para atender todas las necesidades, que el trabajo no se va a generar en 2024 ni en 2025, mientras no se crezca de manera a tasas elevadas y haya abundante inversión. Y el Ecuador va a seguir sobreviviendo y pisando los bordes del colapso. Entonces, esta crisis que vive el Ecuador tiene que invitarnos a reflexionar profundamente en cambiar el Ecuador con otras visiones, con otras disciplinas colectivas. Y si no hacemos eso, pues lo que vamos a caminar es a crisis más severas. Y no podemos esperar en el futuro que el Ecuador sobreviva de crisis en crisis, ¿no? Mira tú, Miguel, que debe llevarnos a la reflexión lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Entre el 2007 y 2017, el Ecuador colocó bonos basura por 10.000 millones de dólares, préstamos chinos por 20.000 millones de dólares. Aumentó la deuda en 11.000 millones de dólares y usó la Reserva Internacional en 6.000 millones de dólares. Y luego de eso, ¿qué pasó? No pudimos pagar los bonos basura, nos licuamos la Reserva Internacional, hoy tenemos problemas fiscales serios. Entre 2018 y 2022, el Ecuador tuvo préstamos de organismos multilaterales por 19.000 millones de dólares. Colocó bonos basura por 7.000 millones de dólares. La deuda interna aumentó en 6.000 millones de dólares. En todos estos años, entre 2007 y 2022, el déficit promedio es del 4% del PIB. ¿Y qué tenemos ahora? Un país con dificultades en el futuro para pagar la deuda, un país que no crece, un país con un ejército de pobres, de desempleados, un país con múltiples necesidades, un país sin ahorro, con las infraestructuras destruidas. Bueno, si no nos invitan todos estos antecedentes a pensar que debemos reflexionar en el Ecuador de otra manera para replantearnos como país, bueno, el país no tiene salida, ¿no? El país sería un estado fallido. Y los candidatos en este momento le ofrecen al país lo mismo que le han ofrecido siempre, pero no le ofrecen al país que debe realizar esfuerzos, sacrificios colectivos para salir adelante. Le ofrecen generar trabajo, pero por otro lado se desalienta la inversión. Los maestros, el sector educativo reclama más dinero para maestros, ¿sí?, pero no hay dinero y por otro lado se oponen a cualquier reforma. Los trabajadores igual, los trabajadores quieren trabajo, pero generan desconfianza y se oponen a invertir, se oponen a la minería, se oponen a exportar, se oponen a todo. Entonces este es un país que quiere todo, pero se opone a todo. Entonces, en este momento crítico, Miguel, y realmente crítico, toda la sociedad tiene que reflexionar, tenemos que reflexionar. Y los candidatos, en este momento, ¿sí?, tienen que decirle la verdad al país. ¿Cómo van a recibir el Ecuador? ¿Qué es cuáles son los problemas del Ecuador? ¿Y cuánto se necesita como sociedad para superar esos problemas? Con seguridad. De aquí a diciembre, quien asuma la presidencia va a tener que pagar sueldos de 13º en diciembre y no va a tener muchos recursos. Y las inversiones van a seguir detenidas. ¿Y cómo van a generar trabajo sin inversión, sin crecimiento? Entonces hay que cambiar totalmente las visiones del Estado, el quehacer de los políticos. Los políticos no pueden seguir actuando de la manera que han actuado siempre y que están actuando ahora, ¿no? Tienen que cambiar. Y la sociedad tiene que cambiar. Es una sociedad que solo pide.
Claro. Este panorama es que usted ha tocado, economista Jaime Carrera, extremadamente complejo y involucrados en una campaña. Quiero dar la bienvenida al economista Santiago García, académico, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Bueno, ¿cómo administrar la escasez? Decía Jaime Carrera, con una circunstancia. Inmersos en esta campaña electoral, ya hay candidatos que lo han dicho, pero si hay 9.000 millones de dólares en la reserva monetaria, ¿por qué no se gasta? Y lo peor, candidatos que han sido exitosos en el sector privado, en el sector productivo, exportadores. O sea, uno no entiende cómo administran su dinero y cómo quisieran administrar dilapidando los recursos del fisco. Economista García, muy buen día. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Atento saludo a toda la audiencia, a los ciudadanos, también a Jaime. Bueno, definitivamente, y creo que en eso ya hay consenso entre los economistas, el año 2023, que hemos pasado casi medio semestre, definitivamente es un año que va a ser peor que el 2022, es decir, no vamos a pretender ni siquiera llegar a lo poco que se hizo el año anterior. Entonces, en eso hay coincidencia, y lo que usted me plantea, Miguel, me parece que eso es lo relevante. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo reflexionamos lo que decía Jaime, finalmente en circunstancias adversas? Al diagnóstico que hizo Jaime, yo añadiría que el contexto internacional también es difícil, muy difícil. Estados Unidos también está preveyendo una posible recesión, la Unión Europea igual. Entonces, el contexto externo, del cual tampoco podemos librarnos, sino que somos parte de ese contexto, también marca una cancha muy adversa, muy difícil. Es decir, el Ecuador todo marca que tiene que subir unas tremendas cuestas, ¿cierto? Estamos muy abajo y nos toca ir hacia arriba, pero está muy complicado y difícil. Y yo lo que creo es, si venimos a algunos sectores reclamando, la verdad con poca efectividad, porque no es nuestra cultura, yo ahí encuentro una razón, nuestra cultura política, nuestra cultura económica, nuestra cultura social en general, es mucho a ir a los extremos. No nos gusta encontrar alternativas, no nos gusta encontrar unas posiciones básicas, mínimas, a partir de las cuales hagamos y tengamos todas las diferencias que queramos, pero las cuestiones básicas no se topan. Entonces yo decía, hay movimientos sociales como la plataforma a la cual yo pertenezco también, que se llama el Pacto Social, Diálogos Nacionales. Vamos bregando 3-4 años por un llamado pacto social, que incluye el pacto económico, un pacto, por ejemplo, en la parte social para disminuir a lo mínimo posible la desnutrición crónica infantil. Y Miguel, nos hemos topado con cuestiones muy difíciles. Por ejemplo, cierto movimiento indígena ni siquiera quiere participar de las estrategias de disminución de la desnutrición crónica infantil. Uno dice, pero si eso es lo mínimo que podemos hacer, cuidar a nuestros niños, quitar ese mal brutal que significa la desnutrición, y así sucesivamente. No hemos podido y no se ha podido llevar a cabo este discurso, ¿no es cierto?, de encontrar ese consenso. Ahora, yo lo que creo es que estamos en un nuevo ciclo político. Este gobierno también terminará pronto esta transición de 5 o 6 meses. Entramos ya al tema político y creo que es el momento propicio. Ahora sí creo que los medios de comunicación, nosotros desde las diferentes organizaciones sociales, desde la opinión pública, desde la academia también, otro gran ausente de los debates, la academia, dice y propone cosas que, sí, por fuera de lo que el país necesita. A veces nos encerramos en nosotros mismos, los que estamos también inmiscuidos en la academia, y no hemos sido un actor importante para lo que acabo de mencionar, Miguel. Yo la única alternativa que veo es eso, que nos comprometamos a un pacto social, un pacto económico que nos permita superar las dificultades, que nos permita de alguna manera encontrar esas alternativas. En ese pacto yo creo que hay que poner 3-4 objetivos básicos. Un objetivo ya propongo en esta mañana, en este momento, enfrentar esta situación que se nos viene, que está ya anunciada, el fenómeno del Niño. Y ya lo comentaré, Miguel, hay datos de lo que se podría esperar para la economía ecuatoriana. Y yo creo que ya podríamos poner ese gran objetivo. Señores, vamos a trabajar por minimizar el impacto del fenómeno del Niño. Eso le va a golpear a todo el país.
es multisectorial, es multifacético, va a afectar las infraestructuras, posiblemente genere inflación, va a provocar una caída de varios sectores económicos. Entonces ya, empezando por este gobierno, con lo poco que hay, como bien lo dice Jaime, son circunstancias fiscales también, yo lo veo muy complejas. Entonces, decir, bueno, esto tenemos que enfrentar porque ya está anunciado este fenómeno del Niño para finales de este año, inicios del 2024. Entonces, por ahí, Miguel, creo que el mensaje es directo desde la ciudadanía. Necesitamos unos consensos, unos pactos mínimos en la parte económica, en la parte social y en la parte política también, diría, no jugar a la autodestrucción de la democracia, la autodestrucción de la sociedad. Entonces, creo que ese discurso hay que seguirlo manteniendo. A veces uno se desanima porque parece que toca en saco roto, pero no hay que perder la esperanza, hay que insistir. Quizás ahí nos ha faltado también alguna autocrítica, más propuestas, más alternativas, y eso enfrentar a los políticos para que se pronuncien sobre estas alternativas y buscar, como digo, ese pacto social que otros países sí lo hacen. Yo pongo el ejemplo para que no quede esto como teoría ni una clase universitaria. Costa Rica. Costa Rica maneja mucho mejor la situación económica, cambian de gobiernos de derecha, izquierda, pero hay unas cuestiones básicas como educación, seguridad social, que avanzan. El otro país que lo hace bastante bien es Uruguay. Y en Uruguay, claro que hay políticos de izquierda, el partido de izquierda, de derecha, pero al final avanza. Yo lo que siento es que en el Ecuador nos cuesta muchísimo y no podemos avanzar, y eso no es justo para la sociedad ecuatoriana. La sociedad también tiene que reflexionar y tiene que asumir sus responsabilidades. Solo pedimos, no queremos pagar impuestos, cada quien rehúye esas responsabilidades, pero ahí estamos. Yo creo que el camino a seguir es ese, ¿no? Del consenso y de los pactos mínimos para poder avanzar. Ahora, ¿qué piensa con esta economía? Es cualidad. Economista Santiago García, ¿qué hacer cuando ya en la campaña comienzan estas promesas demagógicas como usar la Reserva Monetaria, que es un respaldo, y en donde además parte de esos recursos son sagrados de la gente que confía en el sistema financiero, deposita y va al encaje bancario, al Banco Central? ¿Cómo manejar un discurso responsable? Cierto es que faltan recursos y que debiera destinarse a lo social, pero hay condiciones complejas que de alguna manera dificultan eso. Bueno, yo pienso que son discursos que van hacia el extremo. Pienso que el nuevo gobierno que asuma, ¿no es cierto?, los 18 meses que tendrá hasta que finalice el periodo del señor Lasso, una vez que elijamos en agosto y luego seguramente habrá una segunda vuelta, en fin. Yo pienso que el mensaje que le damos por ejemplo, desde el Colegio de Economistas de Pichincha, es que en esos 18 meses hay que administrar la crisis, no poner más gasolina al fuego en el sentido de que se pretendan grandes reformas que impliquen grandes cambios legales, peor aún constitucionales. No hay tiempo, me parece que ese no es el discurso que hoy los ciudadanos esperamos de los políticos responsables. Por ejemplo, una reforma monetaria financiera yo lo veo difícil, muy complicada. Hay un cerco ya, llamémosle legal, la ley de la dolarización, la ley de desarrollo económico. Hay varios cuerpos legales que impiden que se utilice las reservas internacionales. Además, no hay consenso. Yo respeto mucho a mis colegas que dicen que es posible hacer eso. Yo personalmente no voy por esa línea. Me parece que es una operación que se la podría posiblemente hacer, pero es una operación extremadamente riesgosa que crea mucha incertidumbre sobre el manejo monetario financiero. Entonces, ¿para qué hago algo que no hay ni consenso, que no hay capacidad legal para hacerlo, y meternos en un lío que posiblemente los 18 meses no le alcance a ese gobierno? Entonces, me parece que hay que esperar un poquito. También estamos, creo, Miguel, cogiendo discursos de la campaña del 2021. Sé que algunos políticos a veces son los que menos aprenden. En general, el político ecuatoriano aprende poco de la experiencia histórica y quiere quedarse ahí mismo, patinando en el mismo puesto. Pero yo creo que hay que esperar un poco, escuchar las propuestas que estén actualizadas a tono con lo que estamos conversando hoy en la mañana. Por ejemplo, se va a requerir, como digo, una movilización de recursos fiscales. Ahí no hay duda. Ahí no
se puede dudar, son recursos fiscales para enfrentar el niño. No significa que nosotros los ciudadanos no hagamos nada. Sí, pero el grueso de lo que se va a requerir para enfrentar lo que ya ha sido anunciado, la probabilidad cierta de el fenómeno del niño, que será el último trimestre de este año, inicios del el primer trimestre del 2024, son recursos fiscales, y ahí se va a ver la calidad de las propuestas en este momento de la campaña, cómo financiar todo lo que significa un plan de mitigación y enfrentamiento del fenómeno del niño. El campesinado ya está empobrecido en estos años. Hay sectores, ¿no es cierto?, internos que no han accedido a infraestructuras, caminos vecinales completamente destruidos por este ya invierno muy fuerte. ¿Qué podemos esperar si ya sabemos y nos están anunciando que también será un fenómeno del niño fuerte a final de año? Entonces, Miguel, yo creo que sí siento que va a haber algunos cambios en el mensaje político, y va a haber esta presión social, como digo, por ejemplo, el tema fenómeno del niño a mí sí me preocupa muchísimo por el desequilibrio económico y social que va a dar. O sea, ahí ya no hay vuelta que darle, no podemos huir de ese debate y plantear las cosas como son. Hay un estudio, si hay tiempo luego menciono, del Banco Interamericano, que lo hicieron en el 2016, y los impactos, sumando lo que pasó en el 82 y en el 97, puede darle un impacto al Ecuador cercano a 1.5 o 2% de caída del Producto Interno Bruto, dependiendo de la fuerza. Eso es desestabilizar la economía, eso es un golpe duro, fuerte, brutal. Entonces, si los políticos y nosotros, la sociedad, no tomamos conciencia de lo que se nos viene encima, entonces, Miguel, ahí sí ya hay que hacer el reclamo, hay que seguir insistiendo, hay que hacer pedagogía política, que se llama política educativa, para que reflexionemos y juntos podamos salir. Esto va a demandar mucho esfuerzo, y siento que ya sería de necios, como digo, si hubiese un nuevo periodo de 4 años, diría, bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer grandes cambios y aquí vamos porque necesitamos reformar tales cosas, yo soy tal gobierno y esto es lo que vamos a hacer. Pero en año y medio, mover el avispero con circunstancias como las que estoy mencionando, no me parece que es viable, y siento que no lo van a proponer. Me parece que habrá que esperar un poquito para escuchar en firme cómo se viene ya las propuestas también del 2000, llamémosle, de estas elecciones de 2023. Vuelvo con el economista Jaime Carrera. Economista Carrera, ¿cómo lograr acuerdos, consensos, como se ha señalado esta mañana, sobre problemas básicos, social, económico, político? Habrá un periodo corto, efectivamente, año y medio, incluso menos, porque si se posesiona en noviembre, se estima al nuevo presidente, en un año, en noviembre, ya estaremos involucrados en el siguiente proceso electoral para los comicios de febrero del 2025, comicios para elegir para un periodo de 4 años. Es decir, es un periodo absolutamente corto. Sin embargo, comienzan ya las propuestas, y no hablan, lo que decía Santiago, no hablan de un problema grave como la amenaza que está allí, fenómeno del niño. Si a eso sumamos problemas prioritarios de seguridad, salud, empleo, educación, ¿cómo concienciar para que aquí haya consensos y acuerdos mínimos, por lo menos? Bueno, yo concuerdo plenamente con Santiago en que necesitamos acuerdos básicos en el país, en todos los ámbitos, en lo económico, en lo institucional, en lo fiscal, en lo social. En general, un acuerdo básico para sacar adelante al Ecuador. Eso es fundamental. Pero, ¿cómo llegamos a un acuerdo de lo que requiere el Ecuador si no entendemos, en primer término, nuestros problemas? Si no entendemos cómo funciona la economía, cómo funciona el fisco. Hagamos un ejercicio en esa dirección. El Ecuador es un país dolarizado y tenemos que absolutamente comprender eso. Casi el 100% de la población ecuatoriana está de acuerdo con la dolarización. Es fundamental para la estabilidad económica, fiscal y social, y entre todo género del Ecuador. Entonces, el punto 1 del acuerdo
Si tenemos una economía dolarizada, necesitamos dólares para crecer. Y para que vengan dólares requerimos confianza. Y la confianza la vamos a generar, ¿sí?, con la comprensión de lo que queremos o lo que necesitamos para crecer en dolarización. Entonces, uno, si queremos que el Ecuador duplique su ingreso por habitante en 15 años, creciendo al 5% anual. Ese es el primer acuerdo. Todos estamos de acuerdo en que el Ecuador crezca al 5% anual en 15 años, para que en 15 años tengamos el doble de lo que tenemos ahora. Un acuerdo básico. Para crecer a ese nivel en dolarización, necesitamos inversión extranjera directa y exportar en abundancia. Bueno, entonces es el segundo acuerdo. Necesitamos atraer inversión extranjera directa y exportar. ¿Ya? Pero para atraer inversión extranjera directa y exportar, que sería el segundo acuerdo, ¿qué necesitamos? Necesitamos confianza, necesitamos previsibilidad, necesitamos certidumbre, bajar los riesgos. Requerimos un país más productivo, más competitivo. Bueno, ese es el otro acuerdo. Pero además, en dolarización, necesitamos cuentas públicas equilibradas. ¿Ya? Es un pilar básico para crecer, para atraer inversiones, para generar confianza. Y además necesitamos preservar la solidez del sistema financiero. Es básico, es fundamental. En el tema fiscal, que es crucial, que es fundamental, entonces le digamos al país, a ver, ecuatorianos, por poner cifras, ¿no? Por poner algunas cifras, tenemos 20.000 millones de dólares en este momento. Y eso nos alcanza apenas para pagar sueldos, para pagar intereses de la deuda, para pagar los bonos de los pobres, para pagar algo a las seguridades sociales y las transferencias a los gobiernos seccionales. Y para eso nos va a faltar este año alrededor de 4.000 o 5.000 millones de dólares. Bueno, ecuatorianos, esos son los números. Ya. Entonces va a haber un fenómeno del niño. Allá demandará ¿cuánto? Demandará un gasto de 1.000 millones, de 2.000 millones, no se sabe. Entonces, todos ecuatorianos, políticos, trabajadores, sectores sociales, indígenas, sentémonos en una mesa con estos números y veamos qué hacer, pues, ¿no? Primero tenemos un déficit. Y para atender lo poco que hay para educación, para salud, y lo que acabo de mencionar, falta dinero. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Más ingresos? ¿Más impuestos? ¿Reducción de los subsidios? En el gasto, ¿en dónde reducimos el gasto? La burocracia tal vez, hay muy poco margen. No le pagamos al seguro social, no le damos plata a los gobiernos seccionales, los bonos de los pobres, ¿no? Y además de eso, vamos a tener gastos adicionales en el fenómeno del niño. Y la gente dice que hay que crear más profesores, que hay que dar plata para salud. Bueno, entonces, con los números no hay cómo jugar. Allí están. Entonces, un acuerdo sobre esto. Primero entendamos la economía, entendamos el fisco, y en una mesa planteemos las soluciones. Entonces, allí están los acuerdos básicos que requiere el país. Alrededor de esto, porque yo veo que los políticos, que los trabajadores, que los indígenas, que los candidatos tienen la menor idea de cómo está el fisco y la economía. Y si no tienen la menor idea, si no entienden cómo plantean soluciones y cómo hacen que todo el país se una en torno a lo que necesitamos. Y eso es lo que requiere el Ecuador, con claridad, despojándose de todo tipo de interés, de todo dogmatismo, ¿sí? Entender estas cosas y encontrar la solución. Ah, bueno, queremos luchar contra la inseguridad, sí, pero esto cuesta dinero. Entonces, ¿cómo aportamos para que haya dinero
para luchar contra la inseguridad. El nómada del Niño, sí, destrucción de carreteras, menos economía y una serie de cosas. Bueno, pues, ¿cómo aportamos para solucionar eso? Porque los dólares no salen de los árboles, ¿no? No hay soluciones mágicas. Economista Carrera, quisiera consultarle, ahora que estamos inmersos en este proceso electoral, ¿qué piensa de la consulta popular del Yasuní, en donde se pretende dejar bajo tierra el petróleo? Eran otras las condiciones de un reclamo, por cierto, respetable, destacado, que nos sumamos incluso con su firma hace más de 10 años, en ese momento en otras condiciones. Pero ahora se está explotando y la escuálida caja fiscal dejaría de recibir alrededor de 1.300 millones. ¿Qué piensa usted de esto? Pero, por ejemplo, esa es una muestra del no entendimiento de los problemas nacionales. Está bien que se quiera cuidar la naturaleza, ¿sí? Pero se lo puede cuidar con tecnología, se lo puede cuidar con ciertas cosas que se deben hacer, pero no explotar el Yasuní, que significa dejar de percibir $1.000 millones al año en redondo. Significa más déficit, menos recursos. Y si vemos que la caja es deficitaria, y por otro lado, reclamamos todo al Estado, absolutamente todo. Trabajo, más gasto, las carreteras en Esmeralda destruidas, en el país destruidas. Pero es que es algo inadmisible, ¿no? Es algo miope. Es decir, ¿cómo entender restarle recursos al fisco en medio de otra crisis que se torna ya inmanejable? Esto es parte de la irracionalidad del Ecuador. Claro, complejo. Si me permite, sobre ese punto, economista Santiago García, tema del Yasuní y cómo enfrentar estos desafíos. Cierto es que hay que defender el medio ambiente, la biodiversidad, así nos hemos pronunciado la mayoría de ecuatorianos, pero hay realidades que pudieran afectar esta situación. Miguel, pero a mí me parece que este debate y que estamos todavía a tiempo de realizarlo tiene que hacerse con información sobre la mesa. Yo siento que no hay, de parte, por ejemplo, del gobierno nacional, de autoridades, una transparencia de información. Por ejemplo, ¿qué implica esta explotación de toda la zona, ¿no es cierto?, del Yasuní? Es una zona protegida, es una reserva. Pero no sabemos exactamente, con las circunstancias que han pasado desde el inicio de operaciones petroleras, cuánto de afectación está en esta zona. No hay esa transparencia, no hay la transparencia a mí me parece que todavía nos falta información sobre lo que se obtiene de ingresos petroleros de ese campo petrolero hoy en funcionamiento. Lo que podría ser los ingresos futuros, las reservas que existen ahí. Yo vi un colega ya mío, un colega académico, donde dice posiblemente la pérdida en términos ya de valor presente neto no llegue a $200 millones. Estos $200 millones no es que es importante, ya vamos a perder $200 millones por la reforma tributaria que está en el decreto ley. Entonces, Miguel, no quiero ahorita decir es que uno está equivocado, claro, el otro sí, el otro no. Claro, los datos, solo sobre esos datos. Uno de los mejores economistas informados que maneja es el economista Jaime Carrera. A ver, ¿cuánto afectaría para despejar esa inquietud? Sí. Ya, a ver, Jaime. A ver, Miguel, pero es que el asunto es de sumas y restas, ¿no? Si se deja de explotar 50.000 barriles o 55.000 barriles diarios, y el precio del petróleo fuese de $60 para el Ecuador, bueno, multipliquemos 50.000 por barriles diarios por 60 y por 360 días, son $1.200 millones. Si se resta de eso lo que cuesta producir y otro tipo de cosas, la pérdida neta será de unos $1.000 millones. Pero además, Miguel, es que el Ecuador no madura, ¿no? Es una sociedad que no madura, es un tema cultural, es un tema de sociedad. No entienden lo que decía Santiago García, hay que ir a los datos. A ver, Santiago, $1.000 millones, dice, con la cifra fría, multiplicando el dejar de explotar 55.000 barriles día. Habría que depurar un poco con Jaime, hay que hacer ese ejercicio, es crudo, pesado,
el que se saca de lo que yo entiendo del ITT, y eso no vale $60. De todos modos, pero está bien, o sea, va por ahí, y por eso digo, hay que discutamos con esa información, porque eso creo que nos corresponde a los ecuatorianos. ¿Quién puede estar en desacuerdo que protejamos a la naturaleza? Es un mandato constitucional. Hoy las generaciones jóvenes están en ese, ¿no es cierto?, en ese ámbito, en esa necesidad de un poco aportar a la protección de nuestra naturaleza. Entonces, pero sobre la mesa yo insisto, o sea, hagamos ese ejercicio un poco más puntual. Yo no conozco, por ejemplo, el tema de las reservas que existen ahí. No sabemos de tantas hectáreas, miles de hectáreas del parque Yasuní, del parque, en qué parte, en qué proporción está el bloque del Yasuní TT. Eso, por ejemplo, había una información hace 10 años, pero hoy ya cambió, no sabemos exactamente. Efectivamente, otras condiciones, cuando no se explotaba, yo se explotaba. Quiero comprometerles a los dos para hablar específicamente de esto, con las cifras en la mano, en una próxima ocasión, al economista Jaime Carrera y al economista Santiago García. Lo haremos un debate amplio, abierto, con cifras en la mano, específicamente sobre la explotación del Yasuní, que les comprometo. Por ahora, muchas gracias a Jaime Carrera y a Santiago García por su aporte esta mañana. Muchas gracias, Miguel. Buen día para todos. Muy amable, muy buen día. 7:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre el calendario electoral y las alianzas, si son reales o es un cuento en el Ecuador, solo para buscar el poder. Invitados el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEC, y el doctor Arturo Moscoso, politólogo y académico.